Buenos días, estoy de vuelta. Vamos a seguir con estos libros de Jacobo, con esta serie intitulada Leyendo a Jacobo. Y hoy, tras un relativamente largo hiato, vuelvo para comentaros, para discutir en voz alta, para decir lo que me evoca este libro de Jacobo titulado Psicofisiología del Poder. Creo que lo escribió o lo publicó en 1987. Y bueno, ya iremos viendo porque hemos cubierto algunos libros, nos quedan muchos más y la estrategia ahora quizá va a ser más intuitiva. Voy a ir comentando aquellos libros en el orden que a mí me parezca que van fluyendo mejor y ahora pues me apetecía discutir comentaros la psicofisiología del poder, que ya la palabra poder en el título pues llama la atención. Bueno, vamos a ello porque hay muchas cosas que contar. Bueno, primero este libro, tras una introducción, se divide en 4 capítulos. El primero se titula Nueve aproximaciones al estudio de las relaciones entre eventos. Y esto lo he encontrado en algún otro sitio. Sabéis que en la obra de Jacobo no solo hay temas que se repiten, también es verdad que él va destilando su propia teoría y así cuando la vamos leyendo, aunque a veces vayamos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, encontramos reformulaciones de su propia visión, siempre con consistencia, pero sí que es verdad, y a mí me gusta cuando noto que, mira, aquí él ha apretado esta tuerca y aquí ha aflojado esta otra. Bien, estas 9 aproximaciones yo lo he leído en algún sitio, ahora no recuerdo dónde, pero aquí nos las volvemos a encontrar o quizá nos las encontramos por primera vez y luego Jacobo las escribe en algún otro lugar. Ahora vamos a ellas. El capítulo 2 es psicofisiología de la conciencia, el 3 es psicofisiología de la comunicación y el 4 psicofisiología del poder. O sea que aquí vemos, y lo veremos, si no lo habéis leído, cómo nos va a plantear estas 9 aproximaciones, que de hecho no van a ser independientes, es una suerte de escalera, y una vez tengamos ese material en la mesa, vamos a ir de la conciencia a la comunicación al poder. Finalmente, para acabar en lo que es el título del libro, Psicofisiología del Poder. También resaltar aquí la palabra psicofisiología, ¿no? Jacobo era un fisiólogo, un neurofisiólogo, pero también era un psicólogo y toda su obra trata de coser lo que hoy llamaríamos mente-materia y ver hasta qué punto es lo mismo expresado desde distintos puntos de vista. Ok. Y finalmente el libro tiene un apéndice que va a hablar de la psicofisiología del poder en el caso de México y referencias que luego os comentaré también, que me ha parecido muy interesante encontrarme con estas referencias que Jacobo cita, porque no es muy ¿cómo se llama esto? No se prodiga mucho en referencias. Creo que esto es una virtud. Los académicos de hoy en día, ya lo veis, citamos, 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 pero al final, ¿qué es lo que viene de dentro? Como Jacobo tenía esa vida interior tan rica, ¿verdad? Pues no necesita citar. Se cita a sí mismo y a lo que él siente, ¿no? Pero en este libro en particular encontramos unas citas a literatura contemporánea del momento científica que a mí me parece también muy interesante para entender, y esto daría para otra conversación, para entender qué es lo que sabía Jacobo, qué es lo que leía, qué es lo que se movía en aquel momento, qué es lo que él, qué es a lo que él le llamaba la atención, tanto como para citarlo en una obra suya. Bien, introducción. Ya sabéis que yo os leo algunos fragmentos y luego los gloso, los comento, ¿no? Lo recuerda Jacobo, y esto lo va martilleando siempre, por supuesto, que en obras anteriores, y cita aquí el año 1981, que es el año en que yo nací, he sostenido que la percepción surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latis. Y aquí nos pone asteriscos y en anota a pie de página nos aclara lo que es, y además el libro tiene un glosario siempre tratando de hacer pedagogía de su teoría, ¿verdad? Pero luego nos dice que se dio cuenta que además de esta interacción, ¿no? De esta interacción fundamental, de donde surge la experiencia, que es la pregunta que guió, vamos, como la estrella, ¿no? Que guió todo su camino vivencial y teórico y experimental, científico, místico, etcétera, nos dice que además de esa interacción, él postuló la necesidad de considerar una nueva interacción. Aquí otro elemento necesario, ¿verdad? Es decir, que se corrige o se expande su propuesta, que es un principio independiente de este patrón de interferencia. Y luego nos dice, y por eso os leo esta introducción, otra cosa más. Y en esta obra sostengo un punto de vista más unificado, escribe.
considerando que la conciencia es el primer dato generalizado y poseído por cualquier organización material o energética. Bueno, aquí uno ya parece que se pone, entra en materia, pero nos va a decir, ¿no? Mi teoría es esta, luego le añadí este factor y en esta obra os voy a dar un punto, una visión más unificada, si cabe, más unificada si cabe. Perdonad por... ok. Bueno, y aquí también en la introducción ya él va desprendiendo lo que podríamos llamar un idealismo, aunque esto de los sismos siempre es problemático, pero él ya va revelando más explícitamente su idealismo, creo yo aquí, porque va a ir insistiendo que lo único que existe es, cito, ¿no? Lo único existente es la conciencia en diferentes niveles, hasta llegar a la conciencia pura. O sea, esto de materia y mente, esto de jugar a hacer malabares con las dos, aquí él ya lo dice claro, no, lo que existe, lo que hay, es la conciencia, y luego nos dirá lo que es la materia. Bien, y entonces nos dice, con base a estos dos principios, ¿vale? Que son que la consciencia en la latis es conciencia pura, y luego que la consciencia en interacción entre la latis y el campo neuronal es la experiencia perceptual, porque recordad, él, como os decía, él empezó preguntándose, que es una pregunta preciosamente fenomenológica, ¿no? Esta experiencia, ¿de dónde surge, no? Pero luego al mismo tiempo aquí da cabida a esta conciencia pura, pues bueno, luego dice que en base a estos dos principios intento desglosar la psicofisiología del poder. Interesantísimo, interesantísimo. Lo veremos al final. Ok. Y además nos menciona, y esto también es muy, muy lindo, que en su libro Meditación autoalusiva, que es del mismo año, pone aquí, al menos la publicación, aunque creo que es anterior, pero bueno, él lo cita aquí como 1987, analicé con detalle la técnica para lograr la conciencia de unidad. Y dice aquí que no repetirá el análisis de cómo se hace eso. Es decir, y ese es el libro que trataremos luego, a continuación de este, en otra ocasión, la meditación autolusiva es la técnica, es el método por el cual uno trabaja sobre sí mismo para poder conseguir lo que ahora nos va a describir de una manera más teórica, cuando nos hable de la psicofisiología de la conciencia, de la comunicación y finalmente del poder, y nos va a hablar del atractor extraño y el factor de direccionalidad, y entonces eso lo vamos a poder trabajar según él con sus consejos respecto a la meditación autolusiva, que va a ser otro libro. Ok, vamos al capítulo 1. Y cuando hago esto me siento siempre como, además me viene esta imagen, como si fuera un explorador que va, no sé si en globo o en avioneta, por encima del Amazonas, ¿no? Y va pasando a una cierta velocidad y empieza a abrir los ojos para ver todo lo que se muestra allá abajo, ¿no? Vamos a hacer esto en el camino, con el capítulo número 1. Bien, a ver, claro, nos habla de que el ser humano, dice, ha dedicado gran parte de esfuerzo interno a entender las relaciones que existen entre los eventos y fenómenos que se observan tanto dentro de sí mismo como en el universo circundante. Esto es muy lindo también, ¿no? Porque ya nos recuerda otra vez esta dimensión científica barra humanista, ¿no? De Jacobo, tanto lo que nos pasa por dentro como lo que nos pasa por fuera. Y aquí Jacobo nos explica, nos recuerda, nos enfatiza que están los fenómenos, que luego están las relaciones que parecen, yo creo que no es que lo parezcan, es que es así, que relacionan estos fenómenos y por debajo los principios que dan cuenta de estas relaciones. Y es en este trabajo, digamos, de arqueología en el que nos vamos a meter. A ver, de estas 9 aproximaciones, la primera, él la titula Cambios dimensionales. Y aquí, bueno, no os voy a leer tanto, simplemente os voy a decir lo que a mí me evoca, pero obviamente la idea de dimensión es poderosísima, utilizada en la física, pues en los últimos ciento y pico años un montón, incluso la física teórica, pues ya podríamos decir que es hasta una orgía de dimensiones, ¿no? Hay tantas, no sé cuántos son, ya 11, 14, cada uno que propone una nueva teoría que trate de unificar, fijaros, y esto va a ser, creo que lo vamos a poder entender casi a nivel también vivencial y metafórico. Si tú tratas de unificar esto con esto y no consigues ver cuál es su relación, ya que de aquí, de esto va el primer capítulo, ¿no? Hay fenómenos que tienen relaciones, sobre qué principios descansan. Bueno, una manera de hacerlo es, bueno, estarán conectados estos dos por debajo, si queréis, o por detrás, no lo vemos,
quizá no lo vemos tan fácilmente, y este por debajo o por detrás lo que está haciendo de manera intuitiva es postular la existencia de otra dimensión. Es decir, esto está en un plano, ¿no? Imaginaros, y luego va a poner un ejemplo muy lindo de los dedos, ¿no? Imaginaros los 5 dedos que, no sé, pues que intersectan pues, con una cascada o que ponemos las huellas dactilares, ¿no? Y se ven cinco marcas, ¿no? Cinco marcas separadas. Ese fenómeno que tiene relaciones, ¿cuál es el principio que lo contiene? Bueno, el principio es darse cuenta de que la mano es un objeto en 3 dimensiones, por lo tanto, esos 5 objetos separados no están separados si en vez de 2 dimensiones lo pensamos en 3 dimensiones. Así se entiende, ¿no? Y esta es toda la magia, entre comillas, de la idea de dimensiones. Además, aquí Jacobo nos cita a Ouspensky, quiero recordar que era un discípulo de Gurdjieff, y de aquí yo últimamente he estado estudiando bastante, o lo que he podido, lo que se llama filosofía perenne, la teosofía, y todas esas tradiciones esotéricas en el buen sentido, y creo que leí hace poco que la idea de dimensión la empezaron a barajar pues la tradición teosófica con Blavatsky, etcétera, para poder explicar estas múltiples niveles de constitución del ser humano, y que luego, como siempre pasa, eso sucede en lo esotérico, y en lo exotérico, en la física, pues también empezó a utilizarse mucho la idea de dimensión. Bien. Hay otro libro que lo tengo por ahí, precioso, que se llama Flatland, como el mundo plano. Flatland, un romance en muchas dimensiones, se llama, de Abbott, y es un librito muy corto, es casi, podría ser para niños, y habla de la vida de ciertas figuras geométricas que viven en 2 dimensiones, ¿no? Un triángulo, un círculo, un cuadrado, y cómo, por ejemplo, pues pasan cosas imposibles, ¿no? Como que como que de la nada aparece un punto, y ese punto de repente se convierte en un círculo que poco a poco se convierte en una elipse que se expande, ¿no? Y los habitantes de este mundo plano, de este flatland, que viven en 2 dimensiones, pues aquello no consiguen concebir qué está pasando, ¿no? Sin embargo, alguien que viva y pueda percibir las 3 dimensiones se da cuenta que ese punto que aparece de la nada es simplemente un cono que acaba de intersectar con el plano, y a medida que sube, pues el círculo de intersección o la cónica o la elipse, pues se va haciendo más grande, ¿no? O sea, aquí tenéis otra metáfora muy linda, en este caso en formato de libro, que os recomiendo leer. O sea que aquí Jacobo nos va a hablar de tener acceso a estos cuerpos unificados. No habla mucho todavía de la noción de campo, que es la otra gran noción teórica revolucionaria para la física, hasta las dimensiones y campo. Y si os fijáis hoy, todos los abordajes modernos que tratan de dar cuenta de la consciencia, pues utilizan o la palabra información, o la palabra dimensión, o la palabra campo. Bien, ya sabéis las muchas dimensiones de los físicos, y no solo eso, los multiversos, ¿no? O sea, ya es como dimensiones de dimensiones. Bien, no hace falta insistir más, es un tema precioso. Esta es la primera parte, la primera de estas 9 aproximaciones, cambios dimensionales. La segunda es la expansión del presente, que fijaros que no es técnicamente otra noción, sino que esto quizás es más introspectivo, y tiene que ver precisamente con esta capacidad que luego probablemente leamos en la meditación autoalusiva, de que los presentes tienen, yo lo diría si tienen grosores distintos. Ya no solo lo va a mencionar después en distintas especies animales, y esto es así, ¿no? El tiempo para un caracol, y esto se ha medido experimentalmente, el paso del tiempo para un caracol no es el mismo que el nuestro. Pero aparte, el ser humano puede trabajar para expandir este presente, y Jacobo y sus colaboradores hicieron experimentos en el laboratorio. Muy interesante esta idea, ¿no? De que, como dijo mi querido filósofo Alfred North Whitehead, la naturaleza no existe en un instante. O sea, esta abstracción matemática del diferencial de tiempo, el tiempo infinitesimamente pequeño, incluso esta t, que parece que nos da un valor, ¿no? El tiempo son 3,2 milisegundos. Bueno, a nivel vivencial no existe, lo que existe es un tiempo con grosor. Y si tiene un grosor, pues quizá lo podemos estirar. Y esta vendría a ser una manera de explicar la expansión del presente, que además también quizá la podríamos ligar con la relatividad general, perdón, con la especial, porque sabéis que el tiempo ahí también se dilata, pero no vamos a entrar ahí.
El punto número 3 que nos menciona Jacobo, y este también me parece, bueno, yo he disfrutado mucho leyendo este libro, siempre disfruto, pero esta vez he ido encontrando como muchos guiños. Os pasará cuando leáis a Jacobo, y aunque esto lo escribió hace, imaginaros, 36 años. Buah. Bueno, em, lo lees o yo lo leo y digo, ¡guau! Pero si es que esto lo acabo de leer ayer. Uf, pero si este es este trabajo con el que estoy tratando de acabar con estos colegas míos. ¡Wow! Pero si esto acaba de ponerse de moda hace 5 años en el campo de la consciencia, ¿no? Y aquí te lo encuentras otra vez de manera, pues casi no sé si profética, pero visionaria, seguro. Se me seca la boca. Sigamos. Pues punto número 3, cimática. Y aquí nos habla, la cimática son estos patrones activados, ¿verdad? Lo habréis visto, de Hans Jenny, que lo hizo por primera vez, y luego otros, lo habréis visto, en una superficie uno puede poner arenita y luego hacerla vibrar, ya sea pues, con un amplificador debajo, y al vibrar, esa arena que está distribuida aleatoriamente tal y como la hemos lanzado, pues adquiere unos patrones muy bonitos. Y esto, aparte de que es estéticamente muy agradable, o sea, es una forma de mezclar arte y ciencia en directo, lo que nos habla, ¿no? De esta interacción tan profunda y tan bonita entre la energía que activa, ¿no? Que hace vibrar en este caso esta superficie. Fijaros, superficie, 2 dimensiones, 3 dimensiones, luego volveremos a las dimensiones. Hace vibrar esta superficie. Esa energía tiene que ver con la frecuencia y esa frecuencia tiene que ver con la forma. Es decir, es la creación de forma, pero claro, es un misterio, ¿no? ¿Cómo se crean estas formas? A ver, es un misterio y no lo es. Hay abordajes y de hecho yo estoy trabajando ahora en un proyecto que tiene que ver con las ondas de Faraday, que es lo mismo pero hecho en un fluido, que eso lo habéis visto si alguna vez habéis viajado en tren o en avión, tenéis un vaso de agua o de vino o de lo que sea y la superficie del vaso, la superficie del líquido, vibra y según vibra porque vibra el vehículo donde nos estamos moviendo y según cuáles sean las vibraciones podéis intuir que se están formando patrones otra vez en la superficie. Es decir, la idea de patrón, que luego por cierto veremos cuando se hable de algoritmos, es la idea de forma, energía, frecuencia. Y la cimática, pues es esta ciencia barra arte que nos muestra y demuestra la creación fascinante de estas formas, que además, Jacobo insiste, cuando aún subimos más la energía, estas formas en 2 dimensiones pueden incluso trascender, si lo decimos así, a 3 dimensiones. O sea que aquí también hay cuestiones de viaje interdimensional, aunque solo sea de 2 a 3, que lo podamos ver. También hay unos experimentos preciosos de un grupo en París. Uno de sus líderes se llama Emmanuel Fort, que consiguieron crear esto que llaman yo les llamo las gotitas saltarinas, ellos les llaman las walking droplets, las gotas que andan, y es que en propio fluido, si lo haces vibrar, puedes hacer que se desprenda del propio fluido, y esto también metafóricamente es suculento, ¿no? De la totalidad se individualiza una gota que luego, cuando cae en el fluido, no se vuelve a mezclar con el fluido, sino que lo que hace es saltar sobre él y luego con esa gota hacen maravillas conceptuales y empíricas. Bueno, otro ejemplo, ¿no? De energía, frecuencia, forma y unos cambios incluso no solo de comportamiento, sino de dimensionalidad. Punto número 4, que nos pone aquí Jacobo. Neuroalgoritmización. Y esto ya lo hemos cubierto en algunos libros anteriores, como la creación de la experiencia, creo. Sí. Y bueno, lo va a volver a explicar aquí, porque él siempre está, de alguna forma, y esto es lo que tienen las grandes ideas, ¿no? Si siempre se están explicando de nuevo, se están tratando de volver a poner encima de la mesa las veces que haga falta. Y aquí, claro, Jacobo ya nos habla de información, y lo veremos enseguida, porque eso tiene que ver con la conciencia, la comunicación y el poder, cómo esa información se puede tratar de unificar. Y como el cerebro humano, dice, es un órgano con una gran capacidad neuroalgorítmica. A través de circuitos de convergencia y de la creación de campos complejos de interacción, la información neuronal es integrada y concentrada. Y aquí es cuando me sonrío y pienso, wow, porque ahora una de las teorías de la conciencia, no solo que está más de moda, sino que yo más admiro es la teoría de la información integrada, ¿no? Y aquí él ya está hablando de integrar información y eso es lo que hace el cerebro humano. Un algoritmo se puede pensar que es un algoritmo. Bueno, los que los programamos o los hemos estudiado o los hemos usado, lo sabemos. Un algoritmo es un conjunto, se podría decir como un conjunto ordenado
de operaciones. Y aquí fijaros que las operaciones tienen que ver con función, pero este orden quizá tenga que ver con estructura y luego lo veremos, ¿no? Bueno, enseguida nos lo dice Jacobo. Un neuroalgoritmo es un medio de relación estructural y funcional entre eventos. Aquí hay mucho material para degustar y digerir, pero ya sabéis que esto es una invitación para que me escuchéis mientras cocinéis o conduzcáis, pero al mismo tiempo igual luego para que os vayáis a los libros y leáis aquello que más os haya interesado y disfrutéis de las palabras de Jacobo una tras otra, que además es un gran escritor, ya lo sabéis. Bien, aquí dice que los neuroalgoritmos deben ser decodificados. Esto es todo el juego informacional del siglo XX, no tengo tiempo aquí para explicarlo, ¿no? Pero para las guerras mundiales, bueno, cómo decodificamos el mensaje de los nazis, ¿verdad? Y cómo de ahí también surgió la teoría de la información y la información puede venir escondida, compactada, codificada y luego la podemos descomprimir, descodificar y eso es tan para Jacobo lo que está haciendo el cerebro de una manera muy particular que en breve nos va a contar. Paso al siguiente punto, 5, y ya fijaros que nos había dicho 9 aproximaciones a las relaciones entre eventos, pero no son 9 aproximaciones, digamos, en el mismo nivel, sino que la cosa, como os decía, pues va sumándose, ¿no? Hemos hablado de dimensiones, hemos hablado de estas frecuencias que activan formas, los algoritmos, ya Jacobo nos ha puesto aquí la idea de información. Ahora ya, en el punto número 5 ya nos pone, se titula La teoría sintérgica y nos vuelve a recordar, ¿verdad? Su teoría y, a ver, eh, y aquí, bueno, empecemos a encontrar referencias que, que yo luego no os las comentaré hoy, pero yo ya luego miré a ver qué escribieron, ¿no? Porque me interesa mucho, por cierto, aviso, si alguien sabe qué leía Jacobo, qué libros leía, qué artículos leía, que estarán en alguna caja, en algún lugar, me interesa mucho saber, ¿no? ¿Qué es lo que leía, qué es lo que se sabía en aquel entonces en la UNAM, a los años 70 y 80 y 90 en México? Aquí cita a Keith Wallace, 1986. Bueno, ahí queda. Nos habla otra vez de vibración, de la lattice, de los patrones cimáticos que acabamos de discutir. Bien. Nos habla del hipercampo, ya lo hemos también comentado en otras ocasiones. Nos empieza a recordar ese trabajo empírico también del laboratorio, no solo teórico, de la comunicación directa, de que los cerebros pueden comunicarse directamente, ¿no? Que es algo que hoy en día, 2023, pues sigue siendo quizá, bueno, quizá tabú y difícil de concebir para mucha gente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sería posible, ¿no? Bueno, la teoría sintérgica por lo menos lo hace pensable, me gusta a mí esta palabra, concebible, ¿no? Y luego los experimentos sugieren, indican, porque un experimento, y aquí, como decimos, al pan pan y al vino vino, un experimento no prueba nada, pero sí que señala la dirección de que pues por ahí puede haber algo muy interesante. Bueno, los experimentos que hizo Jacob en el laboratorio, por eso digo, no prueban, pero yo creo que sí sugieren y aportan evidencia de que esa comunicación no solo es posible conceptualmente, sino factible empíricamente. Bien, aquí hay una distinción que yo no la había leído hasta ahora y me encantaría poderla discutir más con Jacobo, que dice, existen tres posiciones preferenciales de focalización del factor de direccionalidad. La primera es en el interior del campo neuronal, dando lugar a la experiencia corporal. Aquí me encantaría expandir. Luego Jacobo salta y dice, la segunda es en el borde de la interacción entre el campo neuronal y la látiz, dando lugar a la experiencia pura. Luego volveremos al borde. Y la tercera es en la látiz, dando lugar a la experiencia del hipercampo, que esto ya tiene que ver con lo colectivo y finalmente veremos que tiene que ver con la psicofisiología del poder. Bueno, me habría encantado que escribiera más sobre esta experiencia corporal, porque creo que es muy importante y además las ciencias cognitivas en las últimas décadas, las que quizá no se atreven a saltar a postulados no locales, pues han ido, como digo yo, expandiendo la mente sobre, como si fuera mantequilla, sobre el pan de la materia, ¿no? Y la mente ya no está solo en el cerebro, está en el sistema nervioso, y no solo en el sistema nervioso, están los órganos, y en la carne está extendida y luego está embebida en un ambiente y el ambiente circundante. Bueno, esa es la experiencia corporal y más allá, creo, a la que se refiere Jacobo. Ok, aquí nos habla de este procedimiento para incrementar la coherencia inter y transhemisférica y,
Bueno, no lo comentaré porque esto ya tiene que ver con algo hemos dicho y más cosas vendrán en un futuro, pero em, la centralidad de estas nociones que yo creo que no nos deberíamos cansar de mencionarlas, porque estamos obsesionados con el control y la causa y la causalidad, pero quizás, y esto se me ocurre ahora mientras os leo y os comento el texto, una aproximación científica más trascendente quizá nos debería hablar de otras palabras que empiezan por C, como coherencia o congruencia, ¿no? Que es de lo que va esta relación que tienen los hemisferios cerebrales entre sí y los cerebros entre cerebros, ¿verdad? Y aquí Jacobo dice, otro procedimiento es la técnica de meditación autoalusiva, que ya discutiremos. Eh, Bien, y luego también nos dice, existen evidencias experimentales acerca de la interacción directa entre cerebros, y aquí nos cita su trabajo de 1987. Vamos, es decir, que está escribiendo este libro al mismo tiempo que los experimentos que va haciendo van saliendo. Esto también es algo muy interesante de ver varios caminos paralelos, ¿no? El súper vital, vital, radical, introspectivo, confuso, emocional que leímos cuando hablábamos de la fuerza vital no, la fuerza vital del cielo anterior y también, por supuesto, de su autobiografía, que siempre me confundo, la batalla por el templo o la conquista del templo, perdona, estos dos vídeos ya los hemos comentado, y al mismo tiempo el camino pues, más formal, más de laboratorio, más de bata blanca, ¿no? Donde estos experimentos también hablan de lo que nos está contando. Es decir, él nos cuenta lo mismo, pero desde muchas dimensiones. Ok. Punto número 6. Y aquí nos habla de la paradoja Einstein-Rosen-Podolsky, el famoso ERP. Y qué bonita sorpresa encontrar que él habla de que en 1982, hace 5, 6, 7 años antes, ¿verdad? Cuando Aspect en París logró poner la prueba en su laboratorio. Bueno, este querido Aspect ha sido quien se llevó el premio Nobel el año pasado. Y esto a mí pues, me produce otra sonrisa, ¿no? Decir, wow, Jacobo, si no te hubieras desaparecido o si no te hubieran desaparecido 30 años después, quién sabe, ¿no? Si 40 o 50 si también le hubieran dado a él y a algunos otros un premio Nobel por haber demostrado lo mismo que demostró Aspect de una manera muy sofisticada en partículas, pues haberlo demostrado en mentes, ¿no? Y aquí Jacobo pues ya se ve que está siguiendo el trabajo de Aspect cuando muchos físicos, antes de que Aspect recibiera el premio Nobel el año pasado, en 2022, no sabían, no habían oído hablar de él probablemente. Aquí Jacobo ya le seguía, no siendo físico, por cierto. No siendo físico Jacobo, ya estaba al tanto de estas investigaciones que empezaba a hacer Aspect. Ok. Nos habla de la no localidad independientemente de su distancia y nos habla de la paradoja esta RP y que al alterar alguna característica de la trayectoria de una partícula después de su interacción y medir el efecto de esa maniobra sobre la otra partícula. Y esto es exactamente lo que él hará y está haciendo luego con personas entre cerebros. Los pone en interacción y luego los separa y luego altera alguna característica, en este caso no de la trayectoria de la partícula, sino de la actividad neuronal con un potencial em, activando alguna zona del cerebro de una manera muy sencilla en el fondo, porque es con un estímulo visual y luego ve si hay un potencial transferido, es decir, si hay un efecto en la otra partícula, en este caso, en la otra persona. Aquí nos habla de la latis, del medio. Sí, esto está muy bonito. Nos dice, bueno, si se da ese efecto, ¿no? Si se da ese efecto sobre la otra partícula, ¿cómo lo explicamos? Dice, una manera de pensarlo sería que hay un medio energético que informa a la otra partícula. Otra hipótesis sería que no es que haya un medio, sino que ambas partículas no tienen existencia independiente, sino que pertenecen a un mismo cuerpo localizado. Y aquí podemos volver a pensar en lo que nos decía de las dimensiones, ¿no? Igual, es decir, la hipótesis uno es que se mandan un mensajito por algún medio que no tenemos muy bien controlado. La hipótesis 2 es que no necesitan mandarse ningún mensajito porque ya están en conexión, ya saben la una de la otra, ¿no? Y yo siempre pongo esta metáfora, que igual es más que una metáfora, como las mamás de sus hijos. Ya lo saben. No hace falta que les manden un mensaje, ya saben, ¿no?
Y bueno, y en ese caso volvemos a esta idea de que esto que vemos como separado, dos partículas o dos cerebros, en el fondo forman un objeto unificado en otra dimensión. Y, y entonces también nos habla de que si hay un medio o no, pues ese mensaje si se propaga a una velocidad o es instantáneo. Y aquí nos sugiere esta idea de que, bueno, si hiciéramos la distancia muy, muy grande entre estas dos partículas o estas dos personas y no pudiéramos detectar un retraso en la comunicación, pues eso nos informaría sobre cuál de estas hipótesis parece ser más plausible, ¿no? Y aquí yo creo que él ya está pensando en lo que luego iba a hacer cuando desapareció, en el 94, ¿verdad? Cuando se iba a la India a hacer este experimento del potencial transferido entre, me imagino yo, India y México, aunque ahí habría que hacer los números y ver los miles de kilómetros que separan y cuánto tardaría algo que viaje a la velocidad de la luz y creo que debe ser, vamos, obviamente será muy poco, pero sí creo si no son 8 minutos que tarda del Sol, pues imaginaros, entre India y México, por muy lejos que estén, serían milésimas o submilésimas de segundo. Habría que ver si eso se puede detectar, pero si no se puede detectar eh, un retraso en la transmisión, nos estaría informando que eso es efectivamente o aparentemente, perdonad, instantáneo. Aquí nos sigue hablando de la paradoja ERP en humanos y nos habla de este trabajo en el 87 con Julieta Ramos y esos artículos que publicamos, un estudio acerca de los correlativos electrofisiológicos de la comunicación directa entre humanos. Luego, como sabéis, y aquí me hizo también mucha ilusión, pues eso, que Jacobo escribe, en el año siguiente, y con la ayuda de Manuel de la Flor y María Esther Sánchez Arellano, a Manuel le conozco, a María Esther no y a Julieta tampoco, decidimos crear una situación experimental similar descrita a la de Aspect en 1982. O sea, aquí está siendo muy explícito en, he visto esto en física, yo voy a hacer lo mismo en psicofisiología. Nos habla de las cámaras de Faraday que tenían, y no se sabe dónde quedaron luego cuando desmantelaron, ¿verdad? El laboratorio de Jacobo, sus vecinos, ¿eh? ¿Qué habéis hecho con la caja de Faraday? Fistros pecadores, como diría un humorista español, que no os hará gracia si no lo conocéis y si le conocéis también. ¿Dónde lo habéis dejado? Ok. En el libro, inesperadamente, nos muestra figuras de, de estos potenciales transferidos. O sea que aquí se transforma en una especie de también artículo científico. No voy a entrar en ello. Está la bibliografía también científica de estos estudios que son buque insignia, yo creo, del trabajo empírico de Jacobo, que luego, que por cierto, luego se trataron de replicar, en algunas ocasiones se replicaron, se hicieron con mayor precisión, con más sofisticación de análisis, se hicieron luego por otros investigadores del campo. Y antes, y aquí Jacobo no lo cita, quizá porque no lo sabía, yo he descubierto, lo he podido trazar, o estamos hablando ahora del 80 y pico, ¿verdad? Bueno, en 1965 hay un artículo en Science de esta comunicación entre cerebros en dos sujetos, quiero recordar, gemelos. Y esos autores, ese artículo tiene una historia que ahora no voy a comentar, un poco misteriosa también, porque luego nunca más se supo de eso y el artículo cuenta sin contar, pero quiero decir que había dos o tres precedentes de esto que Jacobo estaba haciendo. Da igual no ser técnicamente el primero, eso estaba en el aire y los valientes y capaces pues estaban tratando de demostrarlo. Ok. Bien, pasamos al punto 7 de estas nueve aproximaciones y aquí nos habla de causalidad temporal inversa, lo que hoy también se llama retrocausalidad y tiene que ver con otros autores como Kramers y recientemente Penrose, hace muy poco, ¿no? En su teoría orco-orc de la conciencia y ya sabéis, los que sabéis que trata de conjugar también la relatividad con la cuántica, cómo unificarlas. Y él, Penrose habla de retrocausalidad recientemente. Bueno, aquí Jacobo cita a Sarfati, 1984, y nos habla de que hay una hipótesis sorprendente la cual afirma que existen partículas capaces de viajar en dirección inversa al tiempo. A ver, ¿cómo contamos esto? Mirar, los físicos hacemos maravillas, o hacen, yo lo soy, pero quizá yo no sé hacer esas maravillas, con ecuaciones. Y las ecuaciones tienen soluciones. Y hay veces que uno presta atención a un tipo de solución que le ofrece una ecuación, pero esa ecuación también permite otra,
otra solución, otro tipo de interpretación, ¿verdad? Es como que de una caja podemos sacar más de un objeto. Y normalmente pues cogemos un objeto que es quizá el más intuitivo, el más realista, en el que pues las cosas van hacia adelante en el tiempo. Pero si la ecuación permite que las cosas vayan hacia atrás, aunque nos suene extraño, pues es por eso que las matemáticas viven en ese limbo, ¿no? Que tocan con lo real, pero también tienen sus reglas y al mismo tiempo nos sirven de trampolín para imaginar, oye, ¿y si realmente existe también esa solución en forma de partícula que viajar hacia atrás, ¿no? Y entonces, como a mí siempre me gusta decir, una teoría es una invitación a mirar. Y entonces, esa ecuación teórica que tiene esa solución posible, al menos matemáticamente, nos invita a mirar en el mundo actual, real, actual, actualizado. Es decir, vamos a ver si podríamos detectar. Y de hecho, muchos de los grandes, por no decir todos, avances en física que vienen de visiones teóricas es precisamente esto. Oye, yo encuentro esto aquí. Vamos a ver si aquí en el mundo de las matemáticas, vamos a ver si lo vemos en el mundo físico, ¿no? Bueno, nos habla de esta idea loquísima, ¿verdad? De retrocausalidad. Bien, dice Jacobo, eh, pone aquí de su cosecha. Otra posible explicación para la hipótesis de causalidad temporal inversa es que esta última resulta de la interacción entre dos cuerpos de diferente número de dimensiones, pero ocurriendo en el mismo presente. Aquí empezamos otra vez a barajar, bueno, retrocausalidad, pero yo la voy a interpretar mediante la dimensionalidad que nos la ha ofrecido antes, ¿no? Y aquí nos vuelve a hablar de las diferentes duraciones del presente. Yo no estoy muy a favor de confundir el espacio con el tiempo, porque soy bersoniano y eso es un pecado capital en en la doctrina bersoniana. Pero bueno, también es cierto que uno por lo menos puede tratar de pensar qué está pasando en el tiempo, imaginándoselo como otra dimensión del espacio y ahí tratar de interpretar, pues eso. Cómo puede haber tiempos que se estiran, cómo puede haber flechas que van hacia atrás en el tiempo, etcétera. Aquí la idea de causalidad temporal inversa, escribe Jacobo, también se vislumbra en el concepto punto omega de Teilhard de Chardin, 1965, y en y en el reciente concepto de atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Todo en mayúscula. Atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, del cual hablaremos luego, y aquí me recuerda a mí el trabajo de Terence McKenna y, y la escatología, que significa, bueno, que está por venir, ¿no? No solo el fin de los tiempos, eso que está allí, allí en el futuro y que, fijaros, ¿no? Una manera de pensar cómo las cosas avanzan en el tiempo es que alguien empuja desde atrás, que el pasado empuja, ¿no? Pero ¿por qué no imaginarlas también como que el futuro estira, ¿no? Empujas o estiras, ¿no? Como una puerta, ¿no? Tú la puedes abrir empujando, si vas a salir, o la puedes abrir tirando. Bueno, ¿por qué no? O porque sí. Ok, punto número 8. Nos habla de la sincronicidad de Jung, que para mí está, bueno, también muy cerca de mi mente y mi corazón en el trabajo que hacemos en el Paris Center en Italia, ¿no? Porque trabajamos mucho a David Bohm y a Carl Jung. Y aquí nos habla del principio acausal. Os decía antes, ¿no? La causalidad está bien, pero está un poco sobrevalorada, porque luego hay principios acausales. No que no tengan causa porque solo tenemos correlación porque no hemos podido detectar la causa, pero la causa está ahí. No, no, que no tienen causa, como la solemos pensar, a menos como causa eficiente, ¿no? Este principio acausal de conectividad que definió Jung. Y aquí nos habla otra vez, ¿no? Que el principio de sincronicidad incorpora la conciencia, la conciencia al análisis de las relaciones entre eventos. Es decir, aquí tenemos eventos y ahora vamos a echarle un poquitito, ¿no? Como si esto fuera la cocina, un poquitito de conciencia. Y esto, que otra manera como se ha formulado recientemente es si se puede tratar de conectar mente y materia mediante lo que se llama monismo de doble aspecto, como dos caras de la misma moneda, y el material de la cara o lo que lo une es el sentido, el meaning que dicen en inglés, o aquí la conciencia. Em, Aquí dice Jacobo, la conciencia, sin embargo, no se reduce a la función del darse cuenta, sino que se considera como un reino generalizado de la existencia. eh, Nos va soltando estas perlas, ¿no? Estas perlas son de una profundidad, yo creo, muy notable y aparecen así en el texto, ¿no? Uno puede ver si hubiera un intuicionómetro. A Jacob a veces nos habla más como un científico al uso,
pero de repente suelta esto, ¿no? Y hay que volverlo a leer. La conciencia, sin embargo, no se reduce a la función del darse cuenta, sino que se considera como reino generalizado de existencia. Esto es visionario también, y tan visionario que mucha gente hoy aún no lo ha visto, ¿no? Conciencia no es solo awareness, lo que dicen los americanos, awareness, me doy cuenta, que yo a veces defino conciencia como el saberse ser, uno sabe qué es, uno tiene experiencia en primera persona subjetiva y es consciente. Em, Aquí yo creo que Jacobo está señalando esta otra idea que se ha hecho más popular hoy, aunque dejan de estar de moda y vuelven, ¿no? Pero también como reacciona a la hegemonía cansina y caduca del materialismo, bueno, esta idea del panpsiquismo. Pan, que no es de comer pan, sino es en todas partes, y sí que en todas partes. Todo está lleno de dioses. El universo está permeado por la mente, si queréis. Es decir, básicamente es mente. A veces el panpsiquismo y el idealismo son vecinos o son primos hermanos, ¿no? Bueno, este reino generalizado que Jacobo pone entre comillas aquí, de existencia, coño, perdón, consciencia como reino generalizado de la existencia. Es decir, no es solo una suerte de propiedad psicológica preciosa, humana, de que uno se da cuenta de que se da cuenta, sino que tiene que ver con la existencia, con lo que existe, con todo. Vamos. Ok. Y aquí Jacobo da un paso atrás de unos 400 años y dice, a partir de 1637, a partir de Descartes, la realidad se dividió en dos reinos separados, ¿no? E independientes. El de la materia por un lado y el de la conciencia o la mente por otro. Yo aquí le diría a Jacobo, bravo, y me permitiría ir un poquito más atrás simplemente porque esto lo he estado contando recientemente bastante, ir un poquito más atrás hasta 1623, cuando Galileo fue, yo creo, el primerísimo en hacer explícita esta separación entre cualidades primarias y secundarias, entre materia y mente, y eso fue lo que fundó la ciencia moderna, como he explicado en alguna otra ocasión, no en esta serie, sino en otro sitio, ¿no? No hay tiempo aquí para desarrollarlo, pero Galileo lo hizo desde un punto de vista pragmático. Dijo, bueno, para hacer ciencia vamos a primero tratar de capturar eso que está ahí fuera, objetivo, que no depende de nosotros, supuestamente, ¿verdad? Que es la materia. Y vamos a dejar para luego la mente, la conciencia, lo que sentimos, lo que percibimos, como desde dentro. Y eso que fue como, bueno, temporalmente lo apartamos para progresar, nos olvidamos durante 400 años, ¿no? Y es por eso que hoy están volviendo las ciencias de la conciencia con esta paradoja que está en el propio sistema operativo. No es cuestión, como digo yo, a veces de cambiar el sofá de sitio o pintar las paredes. Es que están los cimientos. Bueno, es que llevan 400 años, desde 1600, ya sea 23 con Galileo, 37, como dice aquí Jacobo con Descartes. Ok, sí, y dice, ha sido tan potente este dualismo que en Occidente se le considera como un principio objetivo y no como un producto conceptual. Es decir, esta separación que podría ser mental, heurística, estratégica, em, ha quedado petrificada en dogma ontológico. Es decir, las cosas son así, separadas. Pero claro, si las separas, luego ¿cómo las unes? No sé. Y lo que acaba pasando es que, bueno, como ha habido este divorcio entre mente y materia, y la ciencia ha empezado siendo mayoritariamente materialista, pues cuando se ha topado con el callejón, con el collejón sin salida de la conciencia, pues sí, le han dado un collejón y han dicho, oye, es que no podemos desde la mente explicar perdón, desde la materia explicar la mente. ¿Qué hacemos? ¿Echamos marcha atrás 400 años? No, mira, ¿sabes qué? Mejor niega la existencia de la mente. Di que de alguna forma que aún no sabemos surge de, pero Jacobo, aquí estamos de acuerdo, va a decir, no, no, no hay manera de hacer sacar el conejo, como lo pongo yo también metafóricamente, el conejo de la mente del sombrero de la materia. Es que no hay manera. Bien. De esta forma, para el occidental está claro que atribuirle conciencia a la materia es tan erróneo como considerar que la materia y la conciencia son una y la misma realidad. Esto para el occidental, medio, promedio, ¿no? Bien, pero él dice, y aquí lo dice claro, no es posible explicar la aparición de la cualidad conciencia a partir de ninguna distorsión de la latis del espacio-tiempo, por más compleja que ésta sea. Y yo cuando leo esto me alegro, porque, claro, hay veces que leo a Jacobo y digo, sí, pero por favor no te tuerzas ahora a, a decir que, bueno, hay una interacción de estos campos y de esta interacción de campos surge porque esta es una línea fina entre volver a ser materialista
y acabar diciendo que lo que existe realmente son unos campos que en el fondo no dejan de ser también unas abstracciones y que luego lo más íntimo que tenemos y lo más precioso y preciado, que es la conciencia, viene como producto de ello. Que dice, no, 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 no. Por mucho que hagamos esto complejo, no es posible explicar la cualidad de la conciencia. Luego dice, no existe la materia sino como una particular conformación de un patrón de interferencia resultante de la interacción del campo neuronal con la látiz del espacio-tiempo. Es decir, no existe la materia sino como algo que se deriva de. Por eso estoy diciendo que hace este cambio tan necesario en el que nos encontramos ahora también, ¿no? De poder, de no utilizar el tejado como cimiento, sino al revés. Ok, seguimos, seguimos. Puesto que la conciencia constituye nuestra única experiencia y comparte con la llamada materia el mismo sustrato, esta última, la materia, es también conciencia, pero en diferente grado de complejidad. Ya veis ahí, idealista barra panpsiquista o escoger el ismo, pero claramente no es un materialista emergentista. Y me alegro mucho. ¿Y qué más os digo de aquí? Bueno, claro, vale, 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 vale. Y ahora entonces ya empieza ya con esto a hablarnos del poder, que es de lo que va este libro. Que aquí podríamos hacer una nota a pie de página muy larga y decir, cuidado con el poder y cuidado con lo que ha pasado con, ¿cómo es en español? Bueno, porque a veces se traduce posmodernidad y posmodernismo, que no es lo mismo, perdonarme por la confusión, pero esta idea de posverdad, ¿no? Que nació en Francia, ¿verdad? Con los posmodernos y que tendrían razón, pero como lo expresaron, pues acabó siendo como en muchos hospitales, ¿no? Que el tratamiento em, acaba creando otra enfermedad. Es decir, esto de poder no va de que no hay verdad y que lo único que tenemos son juegos de poder, que es en donde está nuestra sociedad hoy en día. Y no me voy a meter en líos, pero los que sepan leer entre líneas que lean, ¿no? No, esto va de otro tipo de poder, ¿no? Y aquí empieza a aparecer la idea del poder y la idea del observador, ahora lo veremos, ¿no? Porque dice que para quien sea capaz de vivir la única realidad de la conciencia como un hecho y sepa estimular sus diferentes estratos a partir de sí mismo, para quien sea capaz de hacer eso. Aquí nos está dando primero las herramientas para poderlo concebir, pensar. Ahora nos lo va a explicar y en la meditación autolesiva nos va a dar herramientas para practicar eso, ¿no? Repito, quien sea capaz de vivir la única realidad de la conciencia como un hecho, la única realidad de la conciencia como un hecho, y sepa estimular sus diferentes estratos a partir de sí mismo, toda manifestación se vuelve posible. Toda manifestación se vuelve posible. Toda es decir mucho, no es alguna cosilla, toda. Aquí no está hablando de poder en mayúsculas también, ¿no? Y además, creo que para esta época él ya había estado con Pachita, creo. Es decir, él ya ha tenido contacto directo con los chamanes de México y ya ha visto, ¿no? Qué pueden hacer, qué poder tienen, ¿no? Eh, bien, yo no sé si dejarlo aquí porque siempre pienso que en una hora voy a cubrir el libro y no. Mira, voy a acabar este capítulo. Estoy por el primer capítulo, Dios mío, ¿eh? Capítulo 1, 9 aproximaciones al estudio de las relaciones entre eventos. Luego nos queda capítulo 2, 3, 4, que es psicofisiología de la conciencia, de la comunicación, del poder. Voy a acabar el capítulo 1, insisto, ya habéis visto, ¿no? Están aquí todas los elementos, las herramientas para poder luego entender cuando Jacobo va a meter otra marcha, ¿no? Para los que conduzcáis coches que no sean automáticos, pues va a meter una, dos y tres marchas más hasta el hipercampo, ¿no? Bien, aquí nos habla, en el punto número 9 de estas 9 aproximaciones, el último es el observador, que es este elemento tan importante que nos decía al principio en la introducción, ¿no? Que sí, que está muy bien lo de la interacción entre los campos y tal, pero es que luego hacen falta más elementos, hace falta postular más elementos, ¿no? Escribe Jacobo, la existencia del observador constituye el evento más sorprendente e inesperado del universo. Observador en mayúsculas, por cierto. Puesto que el observador es capaz de atestiguar cualquier distorsión de la látiz del espacio-tiempo, su existencia no se puede reducir a esta látiz y por tanto queda fuera del campo de la conciencia. Este podría haber sido, esto va a sonar un poco arrogante por mi parte juzgarlo así, pero este podría haber sido el error
que hace que toda la maravilla de la teoría de Jacobo acabe en otra teoría más, pero no lo cometió. Qué bien. Es decir, no se puede reducir, por muy enamorado que esté yo de mi explicación teórica, el observador, casi suena a Dios, ¿no? Llamarle como queráis. Queda fuera. O sea, no lo vamos a meter en esa. Es un pez que no va a caber en esa red. De hecho, vais a ver que no es solo un pez, ¿verdad? Por lo tanto, esa latis, nunca mejor dicho, esa red no va a poder explicar o contener al observador. Insisto, observador en mayúscula, no el observador el que está por ahí mirando por la calle. El observador podría ser conceptualizado como el algoritmo final, podría ser conceptualizado. Ojo, no está diciendo es eso, lo reduzco a eso, pero oye, si queremos tratar de pensarlo, que por eso también estamos leyendo este libro, y comunicarlo, el observador podría ser conceptualizado como el algoritmo final o el cuerpo, entre comillas, funcionando en el universo de mayor número de dimensiones posibles o como la cualidad perceptual con la máxima duración del presente. O sea, este observador es la expansión máxima del presente y la expansión máxima dimensional. Es decir, es una suerte de, no sé si es un panenteísmo esto, pero está hablando del principio de los principios. Insisto, de Dios, aunque esto molesta hoy en día, porque tenemos tantos anticuerpos generados contra lo religioso, ¿verdad? Pero está hablando de Dios, religioso o no. Ok, y esta parte con la que cierra el capítulo 1, vamos a acabar aquí. Me ha hecho especial ilusión encontrármela, porque habla del efecto de observación sobre la realidad. Y dice, este efecto de observación sobre la realidad ha sido magistralmente estudiado por Helmut Schmidt, cuyos experimentos se describen a continuación. Y aquí cita Schmidt 1985. Bien, yo estoy trabajando ahora mismo en varios grupos en los que utilizamos generadores de números aleatorios para testar estas supuestas posibles correlaciones entre lo que llamamos fenómenos físicos, que es lo que estos dispositivos que están muy bien entendidos a nivel físico hacen y generan, ¿vale? Se basan en procesos cuánticos cambian el voltaje y eso genera esos números aleatorios. Es como tirar una moneda, pero tirarla 100.000 veces por segundo y sabiendo que es puramente aleatoria. Bien, pues la correlación entre estos procesos y eventos que se dan en la conciencia. O la atención o la emoción. Bien, pues Helmut Schmidt es uno de los padres de estas ideas. El padre padrísimo es Ryan, creo, pero y luego después de Helmut Schmidt, que aquí está citando en 1985, vino el Princeton, el PEAR Lab, Princeton Engineering Anomalous Research Lab, y luego de ahí, pues algunos de los grupos con los que colaboro y una comunidad no muy grande, pero que actualmente, de hecho, ahora vamos a lanzar, bueno, se ha lanzado y yo voy a contribuir a organizar un nodo en España. Por cierto, si alguien quiere o puede contribuir a lanzar otros nodos en otros países, como México, fantástico, nodo de generadores de números aleatorios de última tecnología, algo que el propio Helmut Schmidt pues habría flipado, ¿no? Pero lo bonito aquí es que Helmut Schmidt, con la tecnología que tenía en el momento, que sería la tecnología de vanguardia del momento, aquí lo explica Jacobo Schmidt, ideó un mecanismo electrónico capaz de activar una serie de números binarios aleatorios. Estos ceros y unos que os estoy contando, ¿no? Bueno, en su primer experimento, dice Jacobo Schmidt, presentó la imagen del señalador, ¿vale? Se generan ceros y unos y entonces hay una flecha, me imagino, ¿no? Que va señalando. Aquí la idea es que si salen más ceros que unos o menos unos que ceros o más o menos lo mismo. Si sale más o menos lo mismo, no, pues la cosa oscila, fluctúa, pero no ni sube ni baja. Si salen más unos, sube, si salen más ceros, baja, o podríamos poner una flecha izquierda-derecha. Bueno, pues lo que hizo es pedirle a gente que a voluntad tratara de cambiar, de alterar esa dirección y en uno de los experimentos que cita aquí lo consiguió. Y la segunda, que es aún más rebuscada, si aún no habéis digerido la primera, que es que parece ser que sí, con la voluntad, como la voluntad se puede alterar ese proceso aparentemente puramente físico, luego se jugó con la idea del tiempo. Se hace el experimento, se graba, no se le enseña a nadie y luego se le pide a alguien que trate de observar la pantalla de la grabación para alterar eso
y se vio efectivamente, y esto tiene que ser replicado, y lo ha sido, pero bueno, es una aseveración muy extraordinaria y maravillosa, ¿no? Pues también se consiguió. Y aquí al final pone, nota a pie de página, una descripción más detallada de estos experimentos aparece en el volumen 7 de Los chamanes de México, y pone que está en prensa y ya, en aquel entonces, y ya lo comentaremos, ¿no? Muy lindo aquí que podamos ir desde el chamán en el mundo real, en la selva, en el campo, a este dispositivo sofisticado en un laboratorio, ¿no? Fijaros, en ambos extremos podemos hacer el mismo trabajo. Bien, aquí nos habla otra vez de la anticipación, no solo de la capacidad de modificar con la observación, sino de la anticipación. No vamos a hablar más de eso ahora. Y ya acaba este capítulo 1, ¿verdad? Bueno, del colapso. Sí, algo muy importante, ¿no? De la existencia virtual que dice aquí. Es que es verdad, las cosas existen, pero ¿en qué modo existen? Yo creo que una manera de pensar lo que es la física cuántica es darse cuenta que hay más de un tipo o un modo de existencia. No es mente-materia, no es que haya dos tipos de sustancias. Hay dos modos de existencia. Uno actual, cuando las cosas se actualizan, lo objetivo, lo mido, lo que es cuando lo mido, y otro es virtual. Existen, pero existen de modo virtual, antes del colapso. No del colapso de la civilización, que queda poco, sino de la función de onda. Bien, y con esto acaba el capítulo 1. Voy a parar aquí porque creo que lleva una hora. Lo dividiremos en 2 o 3 capítulos, veremos este libro. Y quiero decir, en 2 o 3 grabaciones. Pero bueno, simplemente lo que nos queda ahora es que nos va a hablar de la conciencia, según la teoría sintérgica. Luego nos va a hablar de la comunicación, según los experimentos que hacía Jacobo en el laboratorio. Y finalmente va a poner todo eso al servicio de entender qué es el poder y cómo surgen los líderes. Líder entendido, veréis, de una manera, otra vez, mucho más allá de la burda noción del que manda. No el que manda, no. El que es capaz de conectar, de expandir, de seguir ese atractor extraño del futuro ideal. Y será un bonito final. Y además este libro acaba con la mención al amor. O sea que va a ser un festival y seguiremos pues pronto con el capítulo 2, 3 y 4, que son más cortitos. Sí, básicamente en páginas hemos cubierto hoy unas 40 páginas y nos quedan otras 40. De la psicofisiología del poder de Jacobo Greenberg. Bueno, os mando un abrazo y eso, perdonar el hiato en grabar vídeos después del verano y ahora cogeremos ritmo de nuevo, eso espero. Chao.